Buenos días a todos, a todas. Hoy quisiera compartir con ustedes algunas referencias en relación al aprendizaje experiencial, su alcance, sus formas de aplicación, su marco de trabajo. ¿Qué es el aprendizaje experiencial? Como lo dice de alguna manera su definición, es aprender a partir de la experiencia, es aprender a partir del hacer. Eh, es en cierta forma ir desde una práctica, involucrarme en una experiencia y desde esa misma práctica construir una teoría. El aprendizaje experiencial es la manera natural de aprender. Eh, los niños, hasta que son escolarizados, todo lo aprenden experiencialmente. Así aprendemos a caminar, así aprendemos a hablar, aprendemos a andar en bicicleta. Y después vamos perdiendo esta capacidad con la escolarización. La vamos perdiendo porque vamos incorporando una nueva forma de aprender, que es precisamente la inversa, ¿no? Ya aparece la figura de un maestro, de un docente que nos enseña una teoría y después nos enseña cómo hacer práctica para poder integrar esa teoría. Lo sorprendente de este presente en el que nos encontramos es que podríamos decir que todo el planeta, absolutamente todo el planeta se encuentra como en modo de aprendizaje experiencial. Así como pueden ver en esa imagen, así nos estamos de alguna manera intentando mantener a flote las familias, las sociedades, los países, tratando de con determinados elementos que tenemos a la mano, con palos, en plásticos, con cámaras, vamos armando sobre la marcha estructuras que nos permitan sobrellevar esta situación extraordinaria, ¿no?, que hoy nos toca. Por eso, de alguna manera, el aprendizaje experiencial, esto de aprender en la marcha, de aprender en la experiencia, resulta tan relevante, ¿no? Si hablamos de aprendizaje experiencial, estamos hablando de un modelo educativo que tiene una historia de más de un siglo. Estamos hablando de un marco conceptual, de un marco filosófico, de un marco metodológico, que está absolutamente desarrollado y probado a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y que se inicia con John Dewey, que fue un filósofo norteamericano, filósofo, pedagogo, psicólogo norteamericano, que él pregona que la escuela no sea una preparación, que la escuela sea la vida misma, y traía la vida adentro de la escuela, ¿no? Entonces los niños aprendían, por ejemplo, conceptos de matemática, conceptos de física, de geografía, de historia, por ejemplo, construyendo un barco en el medio de la sala, ¿no? Eh, él tenía este pensamiento que fue un pensamiento muy disruptivo, porque estamos hablando de principios del siglo pasado, y que realmente tuvo sus mayores desarrollos después de su muerte, ¿no? John Dewey, acá tenemos los pensadores que de alguna manera nutrieron y consolidaron este método de enseñanza, este método de aprendizaje experiencial a lo largo de los años. Podemos empezar con Platón, que Platón hablaba en su tratado de la República, de que las virtudes como la templanza, el coraje, la valentía, la sabiduría, solo podían desarrollarse por la vía de la experiencia, que no se podían enseñar. Ya más cerca de nuestro presente, hablaba de John Dewey, también lo tenemos a Kurt Lewin, que fue el que aportó elementos que llevaron a la aplicación del método del APEX al ámbito organizacional, con sus conceptos de liderazgo. Lo tenemos a Kurhan, que revolucionó el aprendizaje experiencial aportando su mirada en relación a la utilización de las actividades outdoors y de aventura. Lo tenemos a Paulo Freire, que reforzó este sentido de contribución en el rol facilitador, que se ve claramente cuando nos pensamos como agentes de cambio a nivel social. Y a David Kolb, es el psicólogo social egresado de Harvard, que fue el que instrumentó, el que puso en orden todas estas ideas y las instrumentó en un método que permitió replicarlo en diferentes ámbitos. Hoy tenemos APEX
en el ámbito organizacional, en la educación en todos sus niveles, en el terapéutico, en el turismo experiencial, ¿eh? Aplicaciones muy diversas. Vamos a pensar en una definición que nos ayude como a entender de qué estamos hablando, ¿no? Y el aprendizaje experiencial, en principio, es un proceso por medio del cual el individuo construye su propio conocimiento, desarrolla habilidades y realza sus valores a partir de la experiencia. Las palabras que están subrayadas son importantes. Primero habla de proceso, que significa de que se requiere un espacio acondicionado y un tiempo para que ese aprendizaje se pueda desarrollar. Y aparecen estas tres palabras que de alguna manera representan el propósito del aprendizaje experiencial, que es desarrollar conocimientos, desarrollar habilidades y fortalecer determinados valores. ¿Qué valores? Bueno, hay valores que vienen implícitos desde sus fundadores, que son los que están, a veces se trabajan en forma implícita o explícita, pero siempre están allí, que son, por ejemplo, la cooperación, el respeto, la diversidad, la libertad, la actitud de servicio y la compasión. En esto de las definiciones, es importante, me parecía a mí, el traer algunas preguntas que puedan ser pertinentes, porque son preguntas que normalmente la gente se hace, ¿no? ¿Qué es el outdoors? Esta es una pregunta que mucha gente puede llegar a hacerse, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de vamos a hacer un outdoor? Primero, tendríamos que decir que el outdoor no es un método, no tiene, digamos, un marco referencial, un marco conceptual y metodológico, sino que es un dispositivo o contexto de trabajo donde uno puede aplicar el método del aprendizaje experiencial. Es como si fuera, como tenemos los diferentes dispositivos, el celular, la tablet, una PC, y hacemos correr una aplicación. En este caso sería lo mismo. Tenemos un dispositivo que es el outdoor, donde hacemos correr el aprendizaje experiencial, y podemos tener otro dispositivo que es el indoors, ¿no? Son contextos de trabajo. Cuando hablamos de outdoor, yo lo mencioné antes, de Kurhan, que fue el que revolucionó el Apex trayendo el primer programa donde se utilizaron actividades de lo que hoy llamamos cuerdas altas, cuerdas bajas, actividades de aventura. Él desarrolló un programa de 30 días para un grupo de 15 participantes, más o menos, y cuyo propósito, el objetivo era enseñarles, eran jóvenes marinos de la Marina Mercante, que necesitaban entrenamiento técnico para la navegación y entrenamiento físico, pero lo más importante de su programa no eran los objetivos, sino el propósito, y el propósito era fortalecer el carácter, porque esos marinos, que eran de la Marina Mercante, no eran militares, navegaban en las aguas del Mar del Norte en la Segunda Guerra Mundial, y los barcos eran bombardeados permanentemente por los buques alemanes, y entonces era muy importante para sobrevivir tener fortaleza en el carácter. Y este fue su primer programa. Importante tener en cuenta que estamos hablando de que él utilizaba el Apex en 30 días para un grupo reducido, y es donde realmente se logra la mayor efectividad, cuando tenemos tiempo de proceso y tenemos un grupo reducido. Y hoy vemos que se ha desvirtuado mucho, digamos, esta idea, ¿no? Donde se trabajan con grupos muy amplios, con poco tiempo, por diversos motivos, ¿no? Pero ahí es donde empezamos a perder eficacia. Otra pregunta que alguien podría hacerse es: ¿qué es el team building? En primer lugar, estamos hablando de una palabra anglosajona que significa construcción de equipo. Esto sería lo primero que podríamos mencionar. Pero, nuevamente, no es un método el team building, no tiene, digamos, una base conceptual o metodológica en sí mismo, sino que es uno de los objetivos que uno puede tener en una intervención desde el aprendizaje experiencial. Es un objetivo más, es algo para lo cual yo voy a aplicar el método, para reforzar, por ejemplo, la construcción de un equipo. En esta imagen van a ver, por ejemplo, estos dos conceptos que mencioné recién. El método Apex se puede aplicar en diferentes dispositivos, indoors, outdoors, y el outdoor tiene a su vez dos variantes. Se puede trabajar estos objetivos
como ejemplos, ¿no? Hay muchos más, donde está el team building, la construcción de la confianza, el trabajo en equipo, etc. Con este propósito, que es el que venía de la definición, desarrollar conocimientos, habilidades y valores, y en estos ámbitos. Yo para lograr esto puedo utilizar diferentes técnicas de acción. Estas son definiciones que fuimos como proponiendo desde nuestra asociación para tratar de ordenar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ¿con qué técnicas de acción voy a crear experiencias de aprendizaje? Y tenemos diferentes técnicas, tenemos diferentes formas de hacerlo. A través de las actividades lúdicas, con diferentes también tipos de elementos o sin elementos. Es sorprendente a veces lo que se puede lograr con una simple cuerda o con un hula hula. En esto es clave, digamos, no tanto los elementos, sino cómo se facilita el aprendizaje, ¿no? Y el procesamiento de esa experiencia. Tenemos la posibilidad de trabajar en cuerdas bajas, donde aparecen cuerdas y aparecen otros elementos que forman parte de esta misma categoría. Podemos trabajar en cuerdas altas. La característica de las cuerdas altas es que es apropiada para cuando uno busca objetivos de tipo intrapersonal, no tan apropiada para trabajar competencias de tipo interpersonal o grupales, porque uno no puede tener a todo el equipo o todo el grupo en la altura, trabajando todos al mismo tiempo. En general, las actividades en altura son actividades en las cuales se trabaja con pocos integrantes, por lo menos en el mismo momento, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esto. Este es un ejemplo de una actividad de cuerdas altas donde sí se puede trabajar en forma colectiva y en forma grupal, pero no es, digamos, la que ofrece las mejores ventajas para eso. Tenemos las actividades de tipo psicodramáticas, que son muy, pero muy potentes, muy movilizadoras, se movilizan emociones muy fácilmente, pero obviamente hay que tener una expertise para esto, para poder trabajar con esta técnica. Tenemos esta frutilla del postre, que son las actividades de aventura, que acá hay un elemento que no aparece en ninguna de las otras y que es esto de sentirse en el medio de la naturaleza, sin ningún tipo de apoyo a veces de la civilización, y genera condiciones que no se pueden reproducir de ninguna otra manera, ¿no? El impacto de estas actividades es realmente muy importante, pero es la técnica más compleja de todas para el facilitador. Es la más retadora de todas, porque cuando uno se encuentra caminando en el medio de la montaña, la cantidad de variables que hay que manejar al mismo tiempo es exponencial. Y bueno, no es fácil de poder manejar esta situación, ¿no? Se va ganando con la experiencia y obviamente utilizando el método en forma rigurosa. Pero bueno, es necesario desarrollar unas ciertas competencias para poder moverse en este medio y hacerlo eficazmente. Tenemos otros tipos de técnicas, las agropecuarias, las artísticas, las comunitarias, las actividades de tipo didácticas, el trabajo por proyectos. Hay muchísimas técnicas que uno puede aplicar desde el aprendizaje experiencial. Uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es la mejor? Son diferentes y depende del grupo del cual se trate, cuál voy a utilizar y de cuál es la tarea que convoca a ese grupo. Si bien las técnicas de acción son importantes, es mucho más importante que la técnica es cómo uno las procesa, esas experiencias, ¿no? Es lo que hace realmente la diferencia. El procesamiento de la experiencia es lo que hace la diferencia. Ya que hablamos de tarea, uno podría preguntarse, bueno, pero ¿y cuál es la tarea de un facilitador? Claramente la tarea del facilitador no es la tarea de un docente, porque no estamos allí para enseñar nada. Tampoco es la tarea de un instructor, ni de un consejero. Nosotros no damos consejos, no enseñamos, no le decimos al grupo
qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Y entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿y para qué estás? ¿No? Sí, digamos, ¿qué es lo que vas a hacer entonces cuando estás al lado de un grupo? Y la facilitación en aprendizaje experiencial fundamentalmente tiene que ver con dos apuntalamientos o dos objetivos, ¿no? Para un facilitador. Uno es el de crear condiciones para que aparezca un aprendizaje que sea significativo. Un aprendizaje significativo es aquel que provoca un cambio, ya sea en la manera de pensar, en la manera de sentir, en la manera de comportarse, o en la manera de resistirse. Porque también podemos trabajar en un nivel terapéutico sobre los mecanismos defensivos de un grupo o los mecanismos defensivos de los sujetos dentro de un grupo. La palabra clave es el cambio, ¿no? ¿Cómo creamos condiciones? Bueno, eligiendo las actividades, el tipo de actividad, eligiendo los escenarios, eligiendo la secuencia en la cual vamos articulando una actividad con la otra. En esto, básicamente, es importante la etapa de diseño y la de rediseño en la marcha. Creamos condiciones cuando nuestra facilitación se ajusta a lo que el grupo está necesitando y no al revés, cuando el grupo se ajusta o se adapta a lo que yo estoy proponiendo, o a veces, muchas veces, a lo que el facilitador está necesitando, ¿no? El grupo no está para satisfacer mis necesidades, sino que yo estoy para satisfacer las del grupo. Y para que esto sea posible, es necesario estar muy atentos a ese acontecer grupal, el poder hacer una lectura de cuáles son las tensiones y las fuerzas que se mueven dentro de un grupo, poder ver cómo se están articulando los roles y al servicio de qué están esos roles, para uno poder intervenir y ajustar el plan que traía en función de lo que estoy viendo de que es más pertinente para la tarea y más operativo y que me permita un mayor apalancamiento del aprendizaje. Muchas veces sucede que uno tiene planificado toda una secuencia, una estructura, escenarios, etcétera, y aparecen situaciones grupales que me ponen frente al umbral de tener que o modificar parcialmente lo que estoy presentando, o a veces directamente correr la planificación y armar una nueva planificación en ese mismo momento, porque aparece un emergente grupal que me trae una situación a la superficie que es la que realmente está condicionando todo su funcionamiento. Yo puedo estar trabajando el liderazgo, a lo mejor en un entrenamiento, y aparece una situación de un conflicto entre dos integrantes, que es lo que realmente estaba trabando toda la toma de decisiones en ese grupo, y hasta que eso no se destrabe, no hay más nada que pueda hacer. O sea, no tiene sentido seguir promoviendo el desarrollo de la habilidad del liderazgo hasta que no se aflojen estas tensiones y aborde esa necesidad, ¿no? Esto es lo que hace la diferencia entre una buena facilitación y una facilitación extraordinaria, ¿no? Cuando uno está muy presente y muy consciente de lo que allí está sucediendo e interviniendo en función de eso desde la base de una planificación. El segundo punto, además de crear condiciones, es abrir oportunidades para el aprendizaje significativo. Y abrimos oportunidades fundamentalmente desde nuestras intervenciones. Hay distintos tipos de intervenciones que uno puede tener. Desde el rol facilitador, la intervención más importante es la pregunta. Es cómo utilizar la pregunta. Entonces yo creo condiciones sabiendo elegir la pregunta correcta, el momento correcto para hacerla, la actitud correcta para formularla. Va a importar mi tono de voz, va a importar la mirada, la posición corporal. Abrimos oportunidades sabiendo cuándo es oportuno, por ejemplo, desafiar al grupo y cuándo es conveniente no hacerlo. Abrimos oportunidades cuando podemos albergar las emociones del grupo dentro nuestro,
sentirlas como propias y tomar la distancia que necesitamos de nuestra emocionalidad eh, y de ese impacto, y elegir la respuesta pertinente con la tarea, ¿no? Eh, Nuestras emociones son un canal de información porque vibramos emocionalmente con el grupo, y esto también tiene que ver con el desarrollo de una habilidad, pero es nuestro termómetro para poder intervenir a partir de ahí. Entonces, mis emociones son indicadores que me aportan información para poder intervenir en el momento preciso, a partir de sentir ese acontecer en la piel, digamos, ¿no? La facilitación en aprendizaje experiencial realmente impacta vidas, porque es un acompañamiento, como de alguna manera se muestra en la imagen, a un territorio desconocido. Ese recorrido muchas veces es un recorrido interno, ¿no? Donde uno entra con los ojos vendados o sin ver qué es lo que hay allí, y uno va acompañando en esa incertidumbre, y en ese involucra además un riesgo. Por eso es tan importante la responsabilidad y la idoneidad para hacer también ese acompañamiento, porque trabajamos con material sensible. Y tenemos, en los facilitadores, tenemos como determinadas creencias que necesitamos cultivar, que nos apuntalan en nuestra labor, y una de ellas, que tiene que ver con lo que decía recién, es esta de nunca lleves a alguien a donde no hayas estado primero. Esta creencia, esta afirmación, es un norte. Lo que me dice, por un lado, es que si yo voy a hacer un recorrido, ejemplo, una travesía, o puede ser incluso, voy a trabajar en un predio con infraestructura, primero tengo que ir y reconocer ese lugar, lo tengo que conocer primero, antes de llevar al grupo. Pero no es solamente hablo de lugares geográficos, sino que hablo también de lugares internos, ¿no? Hablo también de trabajos internos, del contacto con determinadas zonas oscuras, oscuras en el sentido de que, de que o forma parte de mi sombra, o forma parte de aspectos que yo no he explorado, o forman parte de aspectos que yo tengo negados, que no quiero ver, ¿no? Muchas veces el territorio desconocido me muestra, como si fuera un espejo, reflejos de mí mismo que no son los que a mí me gusta ver. Eh, pero precisamente en ese territorio desconocido es en el lugar donde voy a poder encontrar algo nuevo, que es este aprendizaje significativo. Y cuando volvemos del territorio desconocido al territorio conocido, volvemos con algo que es sumamente valioso, ¿no? Esta es la razón por la cual desde nuestra asociación impulsamos programas de formación, un programa de formación y certificación básico de practitioner de 9 meses, y no un taller de fin de semana o una certificación, digamos, de poco tiempo. Alguno podría pensar, pero es un embarazo tu programa, ¿no? Y termina con un parto, ¿no? Y en cierta forma es cierto, en cierta forma podríamos pensarlo así, ¿no? Es la única forma en la cual pueden hacer un nuevo conocimiento, una nueva profesión. Como decía antes, impactamos vidas. No es simplemente entretener a la gente, no es una actividad recreativa, no somos recreadores, somos facilitadores en aprendizaje experiencial, y eso implica, como decía, una enorme responsabilidad, ¿no? Los invito y las invito a que entren después en nuestro sitio web y vean las opiniones de la gente que ha pasado por esos recorridos, por estos procesos de formación. O sea, que no me crean a mí, sino que escuchen las opiniones y de esa primera mano entender de qué nacimiento estoy hablando, ¿no? Y de por qué es importante tomar esta profesión con responsabilidad. Otra pregunta, ya que estamos con las preguntas, ¿no? Como verán, soy facilitador y sigo utilizando las preguntas, pero bueno, estoy dando algunas respuestas. Hoy no estoy en modo facilitador, hoy estoy en modo docente.
¿Cómo se aprende experiencialmente? Alguien también podría preguntarse, bueno, ¿y en qué consiste esta historia? Contame. Bueno, la historia consiste en que fundamentalmente vas a tener que subirte al caballo y meter las patas en el río. Te vas a mojar, te vas a agarrar de las crines como puedas. En definitiva, hay una participación activa, necesaria del grupo y de sus integrantes, tienen que involucrarse en la experiencia, no se las puedo contar, la tienen que vivir, pero no solamente la experiencia hace al aprendizaje, sino que lo que viene después, o a veces viene antes o durante, ¿no? Pero digamos, tiene que haber un acompañamiento reflexivo de la experiencia, y es una reflexión crítica, es una reflexión a veces autocrítica, para poder extraer elementos de esa experiencia que a mí me permitan acceder a un aprendizaje que tenga a su vez, y esto es sumamente importante, y muchos programas fracasan en esta instancia, que sea sumamente aplicable, o sea, que tenga una aplicación directa a algo que a mí me interese aplicar. O sea, tiene que haber experiencia, tiene que haber una reflexión o un análisis de la experiencia, y yo tengo que extraer un aprendizaje que para mí sea aplicable inmediatamente. Cuando digo para mí, no es para el facilitador, es para cada uno de los integrantes del grupo. Esta es como, así a grandes líneas, yo les hablé del embarazo, les hablé de partos, les hablé de un montón de cosas. Acá estoy resumiendo, digamos, en una imagen, algo que es mucho más complejo, pero esto, digamos, es lo que me interesa que puedan entender. Acá estamos hablando de que esa utilidad significa de que lo que viví es en ese taller experiencial, o en esa jornada, bueno, tengo que llevarme de ahí una utilidad directa para el ámbito en el cual yo me interese aplicarlo, ¿no? El aprendizaje experiencial tiene diferentes fases. David Cole propuso, hay otros modelos, además del de David Cole, de 4 fases, propuso este modelo, que es, como ven aquí, la imagen es una especie de espiral, ¿no? Esa espiral es una espiral que es la que nos va a orientar en el recorrido del proceso de aprendizaje que vamos a ir haciendo desde la experiencia, que el grupo va a ir haciendo desde la experiencia. Es el punto de partida. Aquí en la experiencia, el grupo está viviendo algo que yo les propuse a través de una técnica de acción y que tenía que ver con un objetivo. Por ejemplo, podríamos hablar de que estamos trabajando la toma de decisiones, es un grupo a lo mejor de gerentes, es un grupo de líderes, y que tienen problemas para poder tomar decisiones por la vía del consenso, que a lo mejor puede haber determinados integrantes que son los que en general le proponen a los otros el rumbo a seguir, y los demás, y hay algunos que no participan en la toma de decisiones, y se está necesitando de la inteligencia de todo ese grupo para tomar decisiones frente a una situación como podría ser la actual. Entonces, por ejemplo, una actividad de una travesía, donde están con una carta topográfica, una brújula en el medio de la montaña y teniendo que tomar decisiones. En algún momento vamos a interrumpir esa experiencia y vamos a pasar a la fase 2, que va a ser una fase, como decía, de reflexión, donde hay una pregunta que es, digamos, la pregunta orientadora en relación a esa fase, y que a todos los facilitadores nos sirve porque es la que cuando no sabemos qué preguntar, esta es la pregunta que tenemos que utilizar. ¿Qué pasó en la experiencia? ¿No? ¿Qué pasó? Significa qué pasó desde los hechos, qué pasó emocionalmente, podría ser qué pasó en la toma de decisiones, pero de alguna manera esta pregunta me hace observar la experiencia desde una cierta perspectiva, una experiencia que es contundente porque acaba de suceder y no la puedo negar, pero con un determinado sesgo. ¿Qué es lo que genera esta fase 2? Sería, genera información que sale de la experiencia, que no estaba
en la conciencia todavía, porque nadie se hizo la pregunta. Y aparece a partir de la pregunta. Información. Todavía no hay opiniones o todavía no hay conclusiones, más que opiniones, en esta fase. Simplemente es sacar información. La pregunta que le sigue, que sería la fase 3, es la pregunta del qué significa lo que pasó. Cuando pasamos a esta pregunta, este ciclo tiene como una denominación técnica más compleja. Yo estoy tomando simplemente las preguntas disparadoras, que me parece que es más fácil de comprender, ¿no? Si el grupo se preguntó qué pasó, bueno, ahora es importante encontrarle un sentido a eso que pasó. ¿Qué significa? Es una pregunta que tiene que ver con el buscar patrones que uno pueda reconocer en lo que acaba de pasar. Por ejemplo, ¿qué significa? Ahí podría aparecer que el grupo se dio cuenta aquí que la toma de decisiones la hicieron entre 2 o 3 integrantes y los demás estaban observando, sin participar. Esto surge en esta fase. Y en el qué significa, es la pregunta que está alineada con esta sería, bueno, ¿y esto es algo que les pasa en el ámbito laboral? ¿O cómo es esto, cómo comparan esto con lo que les pasa todos los días en la oficina? Esta sería como la pregunta de la fase 3 y que abre la conexión del aquí y ahora con el ámbito que corresponda. Lo que le sigue a esta fase, una vez que encuentran algún patrón que se repite y que ese patrón es el que se quiera modificar, es pasar a la fase siguiente, que es el encontrarle, lo que decía antes, esa utilidad práctica. Bueno, sí, vimos la experiencia, la pensamos, la analizamos, descubrimos de que estamos funcionando con un determinado patrón en la toma de decisiones, que ese patrón no es el que nos lleva por el mejor camino, porque de hecho había integrantes que a lo mejor no participaron en la toma de decisiones, pero que habían visto la senda que salía justamente a la derecha, pero como estos 3 que estaban acá decidieron ir por la izquierda porque no vieron la senda, el grupo se fue para cualquier lado, ¿no? Entonces, en el ¿y ahora qué es? Bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Vamos a seguir tomando decisiones así o vamos a buscar cambiar nuestra forma de trabajo? Y aquí se diseñan estrategias, propuestas de mejora, compromisos, que se intentan probar en una nueva experiencia que puede aparecer en esta punta de este ciclo. De esa nueva experiencia se abrirá un nuevo ciclo de 4 fases, y yo podré ir desarrollando todos estos ciclos de 4 fases en función de lo que me permita a mí los tiempos de proceso. Pero si voy acompañando al grupo en esta facilitación por el recorrido en esta espiral, es de esperar, si lo hago más o menos bien, de que al final de todo esto aparezca un aprendizaje significativo. Para mí el aprendizaje experiencial, y cierro con esto, el aprendizaje experiencial es mucho más que un método, es mucho más que una profesión, forma parte de mi ADN y de mi forma de pensar la vida, y es como una filosofía de vida, ¿no? En la medida que uno integra este ciclo, son 3 preguntas, fíjense, que nos las podemos hacer al final de cada día, ¿no? Y esto lo vamos repitiendo, que aparece todos los días la oportunidad de aprender. Y me parece que es el aporte más valioso que tiene.